Despedí a mi madre del trabajo, pero fue para protegerla. Lo repito en mi cabeza cada vez que me despierto en mitad de la noche, como si decirlo muchas veces pudiera hacerlo sonar menos cruel. Pero no, siempre termina doliendo igual. En la empresa aún me miran raro. Algunos bajan la voz cuando paso, otros me evitan directamente, como si hubiera hecho algo imperdonable. Y tal vez sí lo hice, no lo sé. Solo sé que, si no lo hacía yo, alguien más lo habría hecho, y de una forma mucho más humillante. La última vez que la vi, no me dijo nada, ni una palabra. Solo tomó su bolso, recogió su suéter del respaldo de la silla y salió por la puerta con los ojos rojos. Desde entonces, cada domingo que voy a casa de mis padres, el silencio me recibe antes que ellos. Mi hermana dice que no tengo corazón, mi padre apenas me mira. Y yo sigo repitiendo lo mismo en mi cabeza, fue para protegerla, fue para protegerla. Aunque, si te soy honesto, ya no estoy tan seguro de que eso sea verdad. Yo nunca quise que mi madre trabajara conmigo. De hecho, cuando entré a esa empresa, una firma mediana de mantenimiento industrial, lo que más me gustaba era que nadie me conocía por mi apellido. Era un trabajo tranquilo, casi mecánico, revisar planillas, coordinar cuadrillas, autorizar pagos. Nada del otro mundo. Mi madre, en cambio, siempre fue el tipo de persona que necesita sentirse útil. Después de que mi padre se jubiló anticipadamente y la casa se volvió más silenciosa, empezó a decir que se estaba oxidando. Me lo repetía cada domingo, mientras lavaba los platos o se secaba las manos en el delantal. No nací para estar encerrada, decía. Necesito hacer algo, lo que sea. Yo trataba de desanimarla. Le decía que no valía la pena, que a su edad era mejor descansar, cuidar el jardín, viajar si podía. Pero ella insistía, hasta que un día, casi por reflejo, mencioné que en la empresa buscaban personal de limpieza. No pensé que me tomaría en serio. A las 2 semanas estaba firmando contrato, y cuando la vi entrar el primer día, con su uniforme nuevo y el cabello recogido, sentí una mezcla rara, orgullo y miedo. Orgullo, porque verla ahí, con su energía y su sonrisa, me recordó de dónde venía. Y miedo, porque sabía lo rápido que el trabajo puede cambiar a las personas cuando las jerarquías se mezclan con los afectos. Al principio fue fácil. Ella trabajaba en otro turno, y apenas nos cruzábamos un par de veces al día. A veces me dejaba un tupper con comida en el escritorio. A veces yo le llevaba café cuando la veía limpiando los vidrios del pasillo. Todo era simple, natural, como si el trabajo no hubiera entrado todavía entre nosotros. Pero la gente habla, y en las oficinas, los rumores se mueven más rápido que los correos. Al tercer mes, ya había escuchado comentarios como claro, por eso la contrataron, o a algunos les toca más fácil. Ella se hacía la fuerte, pero sé que le dolía. Una tarde la encontré llorando en el baño. No lo admitió, claro. Dijo que era alergia, pero sus ojos decían otra cosa. Intenté protegerla sin que lo notara, moví algunos horarios, hablé con el jefe de limpieza para que no la asignaran a las zonas más pesadas. Creí que bastaba con eso, pero el trabajo, poco a poco, empezó a volverse una especie de campo minado. Mi madre era muy detallista, casi obsesiva. Si algo estaba mal colocado, lo corregía. Si alguien llegaba tarde, lo notaba, y sin querer, empezó a ganarse la antipatía de varios. Hubo un día que escuché a un grupo decir que la vieja del supervisor se creía la dueña del lugar. Me hervía la sangre, pero no podía intervenir. Cualquier gesto mío solo la dejaría peor parada. En casa, ella seguía actuando como si todo estuviera bien. Preguntaba cómo iba el trabajo, me contaba chismes menores de las compañeras, se reía de algún descuido. Pero yo ya había empezado a notar pequeñas señales, el cansancio, las manos agrietadas, el silencio al final del día. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando y, sin mirarme, dijo, no quiero que me trates distinto, hijo. Si un día tengo que pagar las consecuencias, las pagaré. No entendí del todo lo que quería decir, o tal vez no quise entenderlo. Solo asentí, y seguimos comiendo en silencio. Esa frase, si un día tengo que pagar las consecuencias, volvería a mí muchas veces después, porque, sin saberlo, ya había empezado a construirse algo que iba a rompernos a los dos. Yo seguía siendo el hijo que quería cuidar a su madre, pero en esa oficina, entre formularios y supervisores, también era alguien que debía tomar decisiones justas, incluso cuando dolían. Y tarde o temprano, esas dos versiones de mí iban a chocar. El día que todo empezó fue un martes cualquiera. Ni siquiera pasó algo grande. Solo noté que faltaban unos paquetes de toallas industriales en el inventario. Cosa mínima, fácil de pasar por alto. Pero cuando revisé las firmas de entrega, había un detalle que me llamó la atención. El registro estaba hecho fuera de horario y con una letra que reconocí de inmediato, la de mi madre. Al principio pensé que era un simple descuido. Ella solía ayudar en los turnos nocturnos si alguien faltaba, así que podía haberse confundido. Pero la hora no cuadraba. Y cuando pregunté discretamente al encargado de bodega, me dijo algo que me heló la sangre. Tu mamá vino con una bolsa, después del cierre. Dijo que el supervisor le había autorizado llevar material para limpiar en su casa. Yo no había autorizado nada. Me quedé callado. No quise preguntar más, ni a él,
ni a ella. Pero en los días siguientes, empecé a mirar distinto los reportes, las entradas, los pedidos pequeños. Había más irregularidades. Trapos, productos, incluso un par de guantes de nitrilo faltaban sin explicación. Nada valía mucho dinero, pero el patrón era claro, no supe cómo enfrentarla. Cada vez que la veía pasar con su carrito de limpieza, me invadía una mezcla de vergüenza y miedo. Miedo de que alguien más se diera cuenta antes que yo. Una tarde, mi jefe directo me pidió que lo acompañara a su oficina. Cerró la puerta y me mostró un correo anónimo. Decía que una empleada de limpieza, casualmente madre de un supervisor, estaba robando insumos. El correo tenía adjuntas fotos, bolsas negras en el baúl de un auto que yo conocía demasiado bien. Sentí que se me caía el piso. Mi jefe me miró serio, pero sin rastro de crueldad. Mira, yo no quiero meterme en temas familiares, pero esto es grave. Si la empresa hace una auditoría, te van a involucrar también a ti. Asentí sin poder hablar. Esa noche no dormí. La llamé por teléfono, pero corté antes de que contestara. ¿Qué le iba a decir? Mamá, ¿te descubrí robando? No podía. Y sin embargo, cada día que pasaba sin hacer nada, el riesgo crecía. Los rumores ya corrían. Escuché a 2 empleados hablando en voz baja cerca del baño. Dicen que la mamá del supervisor se lleva cosas, que por eso nadie dice nada. Esa frase me dolió más que cualquier acusación. No solo estaba en juego su trabajo, era su nombre, el mío, el de mi familia. Al final, pedí el registro de cámaras de seguridad, no porque quisiera culparla, sino porque necesitaba saber la verdad completa. Cuando vi las imágenes, me quedé quieto frente a la pantalla. Ahí estaba ella, mi madre, guardando discretamente una caja pequeña en su bolso, mirando a los lados, como asegurándose de que nadie la viera. No era un error, era algo que había hecho más de una vez. Me quedé mirando ese video una y otra vez. Sentía el estómago revuelto, las manos frías. No era solo lo que había hecho, era que la persona que más me había enseñado sobre la honestidad, la que me había repetido 1000 veces que lo que no es tuyo no se toca, estaba en ese video. Pasaron 3 días hasta que pude hablar con ella. No lo planeé, solo me la crucé en el pasillo y las palabras salieron solas. Mamá, necesito hablar contigo. Nos sentamos en una de las mesas del comedor, cuando ya todos se habían ido. Ella sonreía, como si no pasara nada. Le mostré el informe, no el video, solo los papeles. Dijo que no entendía, que quizá alguien había usado su nombre, que todo era un malentendido. Y yo, quise creerle, pero la voz me temblaba cuando le respondí, por favor, dime la verdad. Entonces bajó la mirada, no lloró, no gritó, solo dijo, casi en un susurro, eran cosas pequeñas, hijo, nadie las usa, y a veces las necesito para limpiar en casa, tu papá ya no puede ayudar tanto. No supe qué contestar. Me dolió más escuchar su tono tranquilo que si me hubiera insultado. Y ahí entendí que ya no había marcha atrás. Después de esa conversación, pasé varios días con la cabeza en otra parte. Iba al trabajo, revisaba los informes, firmaba papeles, pero nada de eso importaba. Todo se reducía a una sola pregunta: ¿cómo protejo a mi madre sin destruirme en el proceso? Cada vez que la veía, mi pecho se apretaba. Ella seguía haciendo su trabajo, puntual, meticulosa, pero ahora la notaba diferente, más callada. No sabía si era culpa o si ya sospechaba que el asunto había llegado demasiado lejos. Yo trataba de mantener la normalidad, pero la tensión se notaba. Los demás empleados lo sentían. Algunos ya no la saludaban igual, otros me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que uno reserva para las tragedias ajenas. Una mañana, mi jefe me pidió un informe sobre el área de limpieza. El tono era profesional, pero detrás de las palabras había una advertencia: están pidiendo una auditoría externa. Quiero que revises bien todo lo que salga de tu departamento. Ese todo significaba tu madre. Esa noche fui a casa de mis padres. Mi madre estaba en la cocina, friendo algo. El olor a aceite caliente llenaba la casa. Por un momento me pareció que todo era como antes, la luz cálida, la radio sonando bajito, mi padre en el sofá viendo televisión. Pero apenas me vio, ella supo que algo andaba mal. Se secó las manos con el delantal y me miró como si ya supiera a lo que había venido. ¿Qué pasa?, preguntó. Van a hacer una auditoría, mamá. No dijo nada, solo siguió mirando la sartén. Van a revisar todo, insistí. Los registros, las cámaras, todo. Ahí fue cuando la vi temblar un poco. Apenas, pero lo noté. Y me dolió tanto que tuve que apartar la vista. ¿Tú qué vas a hacer?, preguntó, con la voz casi apagada. No lo sé, mentí. Sí lo sabía, pero decirlo en voz alta era como firmar una sentencia. Durante los días siguientes, traté de buscar una salida. Pensé en borrar los registros, en alterar las fechas, en hacer desaparecer cualquier prueba. Pero eso habría implicado mentirle a la empresa y, peor aún, arrastrarla a ella en algo todavía más grande. En el fondo sabía que la única manera de protegerla de verdad era evitar que la humillaran públicamente, y la única forma de hacer eso era despedirla yo. Tardé 2 noches en tomar la decisión. Recuerdo que en una de ellas no pude dormir. Tenía el teléfono en la mano y un mensaje a medio escribir para mi jefe,
pidiendo tiempo. Lo borré. Después abrí la foto familiar del último cumpleaños de mi madre. Ella sonriendo con el pastel, mi hermana abrazándola. Me quedé mirando esa imagen hasta que el sol empezó a entrar por la ventana. La mañana siguiente preparé la carta. Escribí cada palabra con un nudo en la garganta. Usé una justificación genérica, reestructuración interna. Nadie podía sospechar la verdad. Si alguien lo hacía, el daño sería irreversible. Cuando la llamé a mi oficina, intenté sonar profesional, distante. Ella entró con su carpeta en la mano, como cualquier día, pero cuando vio el sobre, me miró directamente a los ojos. ¿Eres tú quien me despide?, preguntó. Si esta historia te está gustando, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día. No pude responder, solo asentí. No dijo nada más. Tomó el sobre, lo guardó y se quedó de pie unos segundos. Después respiró hondo y murmuró: pensé que al menos ibas a esperarme a jubilarme. Esa frase me partió en dos. Quise explicarle todo, decirle que lo hacía para evitar algo peor, que estaba tratando de protegerla, pero no salió nada. Sentí que cualquier palabra solo la haría sentirse más pequeña. Cuando salió de la oficina, la vi pasar frente a todos los escritorios. Algunos fingieron no verla, otros la observaron en silencio. El sonido de sus pasos se me quedó grabado. Después de eso, la oficina entera se volvió una especie de vacío. Durante semanas, la gente hablaba en voz baja cuando entraba. Yo me refugié en el trabajo, revisando documentos, contestando correos, cualquier cosa para no pensar. Pero las noches eran otra historia. Me despertaba con el ruido de su bolso cerrándose, con la imagen de sus manos firmando el sobre. Mi hermana me bloqueó del chat familiar. Mi padre dejó de invitarme los domingos. Y yo, que había pasado la vida tratando de ser el hijo correcto, me convertí en el enemigo de todos. Lo más irónico es que, poco después de que se fue, la auditoría encontró irregularidades, pero ya no había pruebas directas contra nadie. Todo se cerró con un informe ambiguo. Nadie la nombró. Nadie supo que yo había evitado que su nombre apareciera en ese documento, pero tampoco nadie me dio las gracias. Me quedé solo, intentando convencerme de que había hecho lo correcto. Hasta que un día, sin esperarlo, me llegó una carta. No era de la empresa, ni de mi jefe, era de ella. Solo decía: espero que algún día entiendas que lo hice por necesidad, no por maldad. Y espero también poder entender por qué tú hiciste lo que hiciste. La leí tantas veces que las letras se borraron un poco con el sudor de mis manos. Lloré, sí, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y rabia, porque, por primera vez, sentí que ella también me veía como un hombre, no solo como su hijo. Desde ese día algo cambió. No sentí culpa, exactamente, pero tampoco orgullo, solo una especie de paz incómoda. Y supe que, aunque me doliera, había cruzado una línea de la que no podía volver. Pasó casi un año antes de volver a verla. La primera vez que la encontré fue en el supermercado del barrio. Yo iba saliendo con una bolsa en la mano cuando la vi, parada frente a la sección de limpieza, comparando precios. Iba vestida con su misma chaqueta azul de siempre, el cabello recogido, las manos un poco más delgadas. Por un segundo dudé si acercarme o no. Ella también me vio. Nos quedamos quietos, a unos 5 metros, como dos extraños que reconocen algo familiar pero no saben si deben saludar. Fui yo quien dio el primer paso. Mamá. Ella dejó el frasco que tenía en la mano y me miró con una expresión difícil de describir. No era rencor, era algo más parecido al cansancio. Hola, dijo, apenas audible. Nos quedamos en silencio unos segundos. La gente pasaba con sus carritos, ajena al pequeño temblor que se abría entre nosotros. Al final, ella suspiró. Podríamos tomar un café, si querés. Fuimos a una cafetería cerca. Nos sentamos frente a frente, como si fuéramos dos compañeros de trabajo que no saben cómo romper el hielo. El ruido de la máquina de espresso llenaba los vacíos entre frase y frase. Te ves más delgado, dijo ella. ¿Vos también? ¿Seguís en la empresa? Sí, aunque ya no en el mismo puesto. Asintió despacio, moviendo la cucharita en el café. No me miraba directamente, y yo, como un idiota, seguía buscando las palabras correctas, sabiendo que no existían. Hasta que ella habló primero. Pensé mucho en lo que pasó. Levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo me miró sin esa mezcla de orgullo y autoridad que siempre tuvo conmigo. Era una mirada de igual a igual. Al principio te odié, dijo. No por lo que hiciste, sino porque me hiciste sentir vergüenza. Tomó aire, pero después entendí que hiciste lo único que podías hacer. Sentí que algo se rompía y al mismo tiempo se acomodaba dentro de mí. No quería que te humillaran, mamá. Había rumores, pruebas. Si no actuaba, nos caía a los dos. Lo sé, te juro que no fue por orgullo, ni por quedar bien. Me detuve, buscando la palabra, fue por miedo. Ella asintió. El miedo mueve más cosas de las que queremos aceptar. Nos quedamos callados otra vez. Ella miraba por la ventana, como si buscara las palabras en el reflejo del vidrio. No lo hice por necesidad, dijo de pronto. Al menos,
no del todo. Lo hacía porque me daba rabia, porque toda mi vida limpié detrás de otros, y a veces me llevaba algo solo para sentir que algo era mío. Esa confesión me dolió más que el video, más que el despido, no porque robara, sino porque entendí de golpe todo lo que nunca vi, lo que había cargado en silencio. Yo no sabía eso, no tenías por qué saberlo, me interrumpió, con una media sonrisa. Vos tenías tu vida, tus problemas, yo tenía los míos. Eras mi madre, dije, casi en un susurro. Y seguí siéndolo, respondió, incluso cuando me echaste. Esa frase me desarmó. Sentí que las lágrimas me subían, pero me las tragué. Ella lo notó igual. No llores, hijo, ya pasó. La miré y vi sus manos, las mismas manos que habían trabajado toda la vida, que me habían curado rodillas, servido comida, sostenido cuando todo se caía. Y ahí, por primera vez, no vi a la mujer que había fallado. Vi a la persona completa, con todas sus contradicciones, su cansancio, su orgullo. Te perdono, dijo. Solo eso, y aunque parezca poco, fue suficiente. No me abrazó, ni me tomó la mano. Simplemente se levantó, pagó el café y me dijo, tengo que irme, cuídate. ¿Sí? La vi alejarse por la ventana, caminando despacio, con esa dignidad silenciosa que siempre tuvo. Y en ese instante entendí que la redención no siempre llega con lágrimas ni abrazos. A veces es solo una frase dicha en voz baja, en un café cualquiera, mientras la vida sigue. Salí del lugar unos minutos después. El aire estaba tibio, el cielo empezaba a nublarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí tristeza, sí, pero también una calma extraña. Esa noche abrí su carta de nuevo. La había guardado en un cajón todo ese tiempo, sin atreverme a leerla otra vez. Esta vez, al final del texto, noté algo que antes no había visto, una postdata escrita con su letra pequeña, torcida. Cuando todo duela, limpia, aunque no haya suciedad. A veces eso basta para empezar de nuevo. Lloré entonces, sin contenerme, no por el pasado, sino porque entendí que, incluso después de todo, ella seguía cuidándome a su manera. Y mientras me quedaba ahí, en silencio, supe que a veces proteger a alguien significa romper algo que amás y esperar, con fe, que el tiempo tenga la delicadeza de repararlo. Han pasado casi 3 años desde aquel día en el café. A veces todavía me pregunto si hice lo correcto, no por haberla despedido, sino por todo lo que vino después. Por el silencio, por la distancia, por las cosas que no dije cuando aún podía decirlas. Mi madre y yo hablamos ahora de vez en cuando. Mensajes cortos, llamadas cada par de meses. Nada profundo, pero suficiente para saber que está bien. A veces me manda fotos de sus plantas o una receta que encontró en internet. Yo le respondo con emojis o frases simples y ella siempre termina con el mismo mensaje. Cuídate mucho, hijo. Nunca volvimos a hablar directamente de lo que pasó, y creo que ninguno de los dos necesita hacerlo. Es como si hubiéramos aceptado que hay cosas que no se arreglan con palabras, solo con tiempo. Mi hermana sigue creyendo que fui cruel. Una vez me lo dijo sin rodeos, pudiste haberla cubierto, como hace cualquier hijo, y tal vez tenga razón. Pero cubrirla habría sido condenarla a algo peor, a que otro la descubriera, a verla humillada frente a todos. Yo no quería salvar mi imagen, quería salvar la suya. El problema es que, en el intento, la perdí por un tiempo. A veces pienso que lo más difícil no fue despedirla, sino aprender a vivir con la versión de mí mismo que lo hizo. Ese tipo que un día se creyó lo bastante adulto como para decidir por los demás. El que firmó un papel y se fue al baño a vomitar después. El que volvió a su escritorio y siguió trabajando, como si nada hubiera pasado. Hubo noches en que pensé en renunciar, pero algo en mí sentía que si lo hacía, todo habría sido en vano. Así que me quedé, y con el tiempo, aprendí a mirar a la gente a los ojos sin sentir que me juzgaban. Hace poco la visité. Fue una tarde tranquila, con lluvia fina. Ella estaba viendo una novela y me ofreció café. Todo parecía normal, cotidiano, casi como antes. Hasta que me di cuenta de algo, la mesa de la cocina tenía la misma mancha circular de siempre, la que dejaban las tazas calientes. Yo solía quejarme de eso, y ella siempre decía lo mismo, deja las marcas. Son prueba de que alguien estuvo aquí. Y no sé por qué, pero esa frase me golpeó distinto esta vez, porque pensé en todas las marcas invisibles que dejamos en la gente sin darnos cuenta. Las cosas que hacemos por amor o por miedo, y que igual dejan huella. Cuando me fui, ella me acompañó hasta la puerta. No dijo nada, solo me tocó el hombro, un gesto breve pero lleno de significado. Y por primera vez en años, sentí que todo estaba, si no bien, al menos en paz. No sé si algún día voy a dejar de sentir culpa, pero aprendí a convivir con ella, a entender que a veces el amor no se mide por lo que damos, sino por lo que nos atrevemos a perder. Y sí, todavía me repito esa frase, casi como un mantra, la despedí para protegerla, pero ahora suena distinto, ya no como una justificación, sino como una herida que, poco a poco, aprendió a cerrar sin esconderse. Si esta historia te gustó, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día.